Dios le bendiga. Bendecimos su vida de una manera especial. Cada una de las personas que en su momento puedan ver esta transmisión, esta palabra, en el momento adecuado. Esta palabra haga el efecto para la cual va a ser enviada en este tiempo. No más depresión. La palabra en el Salmo 43, 5 dice así: será leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo y le repito, confiando en que vamos a enviar la palabra y ella va a ser el efecto para la cual va a ser enviada en esta hora. Al que está cansado, el Señor le renueve la fuerza. Al que está desanimado, el Señor se lo cambie por gozo. Al que está caído, lo levante. Al que está enfermo, lo sane. Y al que está en depresión, lo liberte de toda cadena, de toda cautividad, ya sea mental, emocional o espiritual. Su palabra en el Salmo 43, 5 dice: ¿por qué estoy desanimado y por qué está tan lejos de mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi salvación y mi Dios. ¿Quién no ha pasado por este tipo de situación donde su alma siente que está agobiada, que se ha sentido cansado, cansada, con una gran carga, un gran peso, quedándose muchas veces sin aliento, sin paz? En ese momento realmente donde nuestro corazón se olvida de lo que es lo espiritual y comenzamos a sentir que no podemos más, que ya no me dé más palabras, que mi alma ya no puede más. Quizás ha recibido muchas palabras, pero como está en esa condición, en esa situación, muchas veces sentimos que de palabras estamos llenos. Hay un cansancio emocional, un cansancio espiritual, y esto es un tipo de depresión. ¿Quién no habrá pasado por ese momento en la vida donde los cuales su alma está tan agobiada y cansada y siente esa gran carga? No podemos negar que la preocupación puede muchas veces llegar hasta tal punto que podemos perder la paz. Y aunque no podemos muchas veces evitar esos momentos que vengan a nuestras vidas, no podemos olvidar que hay un Dios que comenzó un plan y un propósito en nosotros. Pero estos momentos hace olvidar lo que es lo espiritual. En esos momentos nuestro corazón se turba y nuestra vida se abate. Quizá a la hora de yo estar soltando esta palabra, no sé si tú estarás pasando por una situación similar, una situación de desánimo, una situación una situación que te dice, no sé qué nombre le pondría, es que no puedo más. Por uno de esos días donde tú dices, creo que hoy es el día en que soltaré la toalla. Pero el Señor te dice hoy que no temas. La palabra del Señor es una fuente de agua viva que salta para la vida eterna y que nunca, nunca se agota. Es como un manantial sin fin que viene a tu rescate. Oye eso, qué palabra más poderosa. Que aunque tú no estés orando, la palabra es un manantial de agua viva que fluye como unos manantiales que nunca se agotan. Es algo sin fin y que viene a tu rescate hoy.
La depresión es una manifestación emocional que viene de heridas internas. Es como el reflejo de un corazón golpeado, ya sea por sucesos externos, como fácil de identificar, o por decisiones que nosotros hemos tomado, cosas personales, y se generan en nuestra vida en el área interna y lo sentimos como un peso, como una opresión, como una aflicción constante, una tristeza. Yo no sé si ustedes habrán escuchado a este tipo de personas que dicen: yo siento que el alma me duele o el alma me pesa. Eso es un nivel de depresión. El ser humano experimenta este tipo de tristeza profunda por innumerables causas. Lo importante es descubrir en medio de todo eso, cuál fue la causa que llevó tu alma a entrar en ese cuadro. En la Biblia le llaman laberinto, cueva, diferentes tipos de nombres, le llaman desierto. Pero déjame decirte que cada una de la tristeza hay un propósito, y es para volver a los pies de Cristo. Así es, la tristeza tiene un objetivo, y es un buen objetivo. Si estamos enfrentando una tristeza profunda, esta viene acompañada de una gran bendición para nuestra vida. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios 7:10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos no nos aleja de Él, nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Mas la tristeza que viene del mundo es para destrucción y perdición. Wow. Para destrucción y perdición, porque viene muerte muchas veces física y muerte espiritual. Esto nos muestra el inmenso propósito que tiene muchas veces esa tristeza profunda en tu alma, en tu corazón. Es traerle eso a los pies de Cristo y decirle: Señor, mira, y decirle que te revele, que traiga la luz, que saque a flote, que saque afuera qué es lo que ha causado ese aguijón, esa congoja dentro de ti. Te está hablando alguien que pasó por ese valle de sombra de muerte. Yo le llamo valle de sombra de muerte, porque así realmente en su momento yo llegué a sentirlo, como un valle de sombra y de muerte. Es bueno orar para que el Señor revele, traiga a la luz cuál fue la situación, la causa que hizo que tu alma haya entrado en un nivel profundo de depresión. No sé si estará con medicamento o si estará siendo atendido por un profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, pero es necesario. Pero déjame decirte que yo hablo mucho de las heridas, sanando las heridas, y es porque el Señor en su infinita misericordia permitió que yo pasara por ese valle, y yo quiero dar siempre por gracia lo que por gracia yo he recibido. Dice en el Salmo 3, en el Salmo 4, vemos a David reclamándole a Dios, ¿no? David fue uno de los hombres, también lo pongo como ejemplo en esta hora, pero hubieron muchos. Estaba Elías, Eliseo. ¿Cuáles de esos hombres no pasó por una situación como la tuya?
como la mía, en su mayoría, porque es que son dolorosas, son tristes, pero son situaciones que más adelante, que Dios limpie ese vaso, que Dios te restaura, que Dios te libera. Entonces Dios te usa para poder tener empatía con esa persona que muchas veces están en una situación como la tuya y como en esa situación que yo viví. Yo creo que del tema de la depresión, si hay que sacar un título y tener un máster. Y después que el Señor empezó a abrirme los ojos, a quitarme las vendas y a tratar con mis adentros, he empezado a dar lo que yo he recibido. Yo no sé si te identifica con lo que yo estoy diciendo, pero yo sé que la palabra que voy a soltar va a llegar al lugar donde tiene que llegar, porque en este tiempo hay muchas personas con diferentes niveles de depresión, de soledad, de tristeza, y necesitan una palabra, necesitan un referente para poder entender que en Dios no hay favorito. Dios dice, porque con amor eterno le he amado. Los discípulos lloraban porque el Señor se marchaba. Y el Señor le dijo, a ustedes que le conviene que yo me vaya, porque al marcharme yo le dejaré mi espíritu con ustedes para que éste lo guíe a toda verdad. Entonces cuando yo le hablo de que Él es que nos va a guiar a toda verdad en oración, Él nos va a revelar y va a sacar a flote a la luz. ¿Cuál fue? Yo en una ocasión grabé cuál fue la espada que atravesó tu alma. Toda la mayoría de las reflexiones que el Señor me ha puesto a dar tiene mucho que ver con el alma, con las aflicciones del alma, porque yo no puedo hablar de lo que yo no conozco. Yo puedo leer un versículo bíblico y el Señor dame la revelación y yo soltártelo, pero a mí me gusta hablar desde el lugar donde yo viví, porque en esas actitudes yo me puedo identificar contigo. Tú me puedes hacer preguntas, yo puedo entenderte sin mirarte, sin condenarte, sin juzgarte. La depresión duele. Y no basta con que te diga, hermano, levántate, date una ducha, sacúdete. La iglesia, en sentido general, muchas veces lo que no tienen el conocimiento, el discernimiento, o hay un nivel de religión. Por eso muchas veces muchas personas se quedan en silencio con su situación, porque tienen temor a ser señalado, a ser juzgado, porque cuando sienten una actitud como esa, o están en pecado, o revísese, tienen temor de ser juzgados, y por eso se quedan callados, fingiendo una gloria que no está en su corazón, que no está, que están por fuera mostrando un tipo de vida que por dentro, cuando llegan a su casa, ahí entran en su propia realidad. A ese tipo de personas es que yo le quiero hablar, a la realidad que hay cuando tú estás solo, cuando tú estás sola. Aún teniendo una palabra, aún visitando, entre comillas, una iglesia. Hay mucha gente callada en silencio, porque si no tiene unos mentores con el conocimiento de liberación, de sanidad y de todo eso, te van a mandar a darte una ducha y a sacudirte, a decirte, reprende esos demonios, que tú estás en pecado. Y no, muchas veces no. Son situaciones, experiencias que ha vivido, que han quedado archivadas allí en tu subconsciente y todavía siguen alojadas en tu alma y no han sido sacadas a flote para que tú seas libre. Yo no sé cuál fue la tuya, pero el tema mío fue el tema del abandono y del rechazo. ¿Qué pasa con esto? Que estas dos ventanas, estas dos puertas dentro de ti, ¿qué provocan? Que tú comienzas a hacer una vida, entre comillas, supuestamente normal, y empieza a trabajar, a tener hijos, pero ya eso está ahí adentro, y empieza a enfrentarte con la realidad
Y entonces empieza la decepción, la traición, a tú enfrentarte con todo eso. Y eso se va llenando en ese vaso, se va llenando, se va llenando. Espera un segundo. Como le decía, yo le dije que me esperen un momento porque quería ponerle este ejemplo. Este es un vaso vacío. Cuando hay esa raíz dentro de ti, llamada abandono, rechazo, tú descubres cuál es la tuya. Esto es así, mira. Aquí tiene la raíz de rechazo y de abandono. Pero ¿qué pasa con esto? Que comienza a vivir una vida cotidiana normal. Te casa o comienza a tener una vida, a estudiar, te enfrenta al mundo real, ya con esto aquí adentro. Ahí viene la traición que enfrenta muchas veces con los seres amados, el engaño en un matrimonio que tú creías que iba a funcionar, la traición, la injusticia, el menosprecio. Por eso es que dicen que la depresión, cuando se viene a manifestar, duele. Duele hasta tal grado que es incomprendida por lo que no comprende. Y es un tipo de dolor tan diferente porque el dolor físico, tú lo puedes identificar, me duele la rodilla, voy al médico, me dan un calmante o me duele la cabeza y ya está. Pero este tipo de dolor no se ve, y más si eres cristiano o cristiana. Te dicen, pero ¿y por qué estás tan triste? Mira a los niños de África. ¿O qué te falta? Tiene techo, tiene comida. Y mirándolo en sentido normal, hasta vergüenza te da decirlo. Que te siente así, que está mal. Y peor en un mundo cristiano, que te dicen, revísate, porque puede que esté enfrentando un demonio o estés en pecado. Difícil esto, ¿verdad? Aquí te rechazo, aquí te el abandono, una vida cotidiana formal, normal, y empieza a echarle cosas ahí adentro. Cuando viene a derrumbarte, que ya no puede más, que quiere soltar la toalla, no fue porque solamente está aquí el abandono y el rechazo. Fue porque aparte de esto que estaba aquí, sin sanar, sin salir a la luz, sin saturar, herida guardada, se le agregó todo esto. Tú oyes gente decir, y por esa tontería fue que cayó en esa situación. Pero yo la hacía más fuerte o más fuerte. En 1 de Samuel 36 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. En amargura de alma. Toda esa persona que te están señalando, que te critican, que esto, siempre yo digo, no es nada personal, es algo que también ellos están manejando y todavía tampoco lo han descubierto. Entonces empiezan a lanzarte piedras y tú empiezas a sentir vergüenza y a guardar silencio con este vaso ya a punto de rebosar. ¿Qué pasa cuando el vaso llega hasta su máxima expresión? Que cae en una cama
te tiene que ir a un psiquiatra, un psicólogo. A veces te entra dentro de la iglesia y no encuentra la solución porque no todo el mundo trabaja esto. Y el Señor cubre igual, llega al momento de quererte quitar la vida, de no verle sentido a nada, aún, entre comillas, teniéndolo todo. Amén. Dice, porque el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, lo que le estaba diciendo. Todas las demás cosas que se vienen añadiendo a esta raíz que ya estaba ahí, de abandono y de rechazo, sin tratar. Sin tratar. Pero David se refugió en Dios. Mi exhortación, mi experiencia, en lo vivido, lo viví, el vaso se me puso así. Muchos le buscaban ay, fue por un fulano, fue por esto, fue por aquello, sin saber. Señores, bajen esos dedos, acusadores, ustedes no saben el por qué, el para qué fulano o Juana está en esa situación. Si usted no sabe, y muchas veces aunque sepa, guarde silencio. Mira que el que se sienta fuerte, que no caiga. Que no caiga. Lo que le derrumbó a ella supuestamente fue que, por decirte algo, el novio la dejó o el esposo se fue. No, era que ya ella venía así. Dice, pero por ese fulano, pero yo creo que tú veas cómo la trataba ese fulano, que la maltrataba y todo. No fue ese fulano, era que ya su vaso venía lleno y necesitaba esa limpieza, necesitaba vaciar todo eso, sacar, sanar, limpiar todo, limpiar esa vasija de abandono, de ira, de enojo, de amargura, de rechazo, de traición, menosprecio, para que entonces pueda ser lleno de nuevo, de un vino nuevo, de una nueva unción, para que de verdad el diseño, el plan y el propósito de Dios comience a entrar, comience a llenar, que hay una liberación de verdad real, que los medicamentos que son como un parche, pero esto que estaba dentro, el medicamento no va a llegar hasta allí. Por eso yo le dije sí ahorita, que el Señor dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque Él lo va a guiar, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad, y es el poder del Espíritu Santo que viene limpiando, que viene sacando todo eso y dejando como un vaso abierto para recibir, desaprendiendo para aprender, siendo libre para recibir algo nuevo, un vino nuevo. Por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor cada día que nos dé de beber de ese vino nuevo, de esa unción fresca, que nos libere, que nos liberte, que nos restaure y que saque a flote, a la luz, todas las cosas ocultas que hay en nuestro subconsciente, para nosotros ser verdaderamente libres, verdaderamente sanos, sanando heridas de adentro hacia afuera. Dios me le bendiga, Dios le guarde.